Este video lo he planeado durante mucho tiempo, porque de vez en cuando aparecen videos que nos pueden llegar a cambiar en algo la vida. Pocas y raras veces nos cambia todo. Y en este canal he sido afortunado de ayudar a muchos de ustedes y espero que este nuevo video te ayude a mejorar tu vida en algo. ¿Tuviste un orgasmo antes de llegar a la penetración? ¿O tienes orgasmos al poco tiempo de iniciar la relación? ¿Tu pareja no controla su eyaculación? Hoy te enseñaré varias técnicas que podrán revolucionar tus relaciones para siempre. Y no hablaremos del clásico ejemplo que te dijo algún amigo que tiene más experiencia, de pensar en los nombres de los jugadores de tu equipo de deportes favorito mientras estás teniendo relaciones, que seguramente no te ha funcionado como tú quisieras. Quédate, este video es para ti. ¿Cómo están, neuroamigos? Espero que muy bien, y si no es así, seguro este video te ayudará. Hola, soy el Dr. Roberto Villagómez, soy urólogo y especialista en eyaculación precoz. Ustedes votaron por este tema en la encuesta que subí en la sección de comunidad de YouTube, y en este video les voy a dejar información útil para que logren enfrentar esta condición que causa mucha ansiedad en los hombres. Antes de continuar, te quiero recordar, no te olvides de compartir este video, y si tienes dudas o un tema del que quieras saber, suscríbete al canal, déjamelo en los comentarios, activa las notificaciones y los estaré contestando personalmente. Entonces, muchos pacientes acuden a consulta y primero me hablan de algunos otros temas de salud, y ya casi para terminar el tiempo de la consulta revelan sus verdaderas intenciones. Me dicen: doctor, y también tengo eyaculación precoz. Ahí es donde inicia otro tipo de consulta, donde lograr la confianza con tu paciente es fundamental para mejorar esta condición. Lo primero es definir qué es eyaculación precoz. ¿Cómo saber si un hombre es eyaculador precoz? Definida por la Sociedad Internacional de Medicina Sexual como lo siguiente: es la eyaculación que siempre o casi siempre ocurre antes o dentro de aproximadamente 1 minuto de la penetración vaginal desde la primera experiencia sexual, o una reducción clínicamente significativa en el tiempo de latencia, a menudo aproximadamente menos de 3 minutos, además de tener una incapacidad de retrasar la eyaculación en todas o casi todas las penetraciones, y que tiene consecuencias personales negativas, angustia, molestias, frustración o evitan tener intimidad sexual. La eyaculación precoz es cuando tienes un orgasmo antes de que tu pareja lo desearía. Lo ideal es que llegaran en pareja al orgasmo. La eyaculación precoz puede pasar antes de la penetración o poco después de ella, o aquellos hombres que duran menos de 3 minutos de tiempo de latencia intravaginal. No existe un tiempo preestablecido con respecto a cuánto debería durar un hombre teniendo relaciones. Pero cuando un hombre tiene un orgasmo antes de desearlo, normalmente pierde la erección y no puede continuar teniendo relaciones. Pero cuando un hombre tiene un orgasmo antes de desearlo, normalmente pierde la erección y no puede continuar teniendo relaciones. La eyaculación precoz causa frustración y vergüenza en el hombre, inconformidad con la pareja, que puede llegar a causar problemas en sus relaciones interpersonales. La eyaculación precoz es un problema común entre hombres. Alrededor de 3 a 4 de cada 10 hombres tienen este problema en algún momento de la vida. Ya que definimos qué es la eyaculación precoz, es importante un interrogatorio un poco más personal. Hablar sobre su relación de pareja, su trabajo, economía, medicamentos que usa, cómo está su estado de ánimo con respecto a estas variables, para poder definir cuál es la causa de la eyaculación precoz. Pueden existir factores emocionales. Si un hombre está nervioso o se siente incómodo con una nueva pareja, tiene problemas de pareja, estrés, ansiedad, puede presentar eyaculación precoz. Todas las emociones que sentimos están mediadas por reacciones orgánicas que experimentamos como respuesta a estímulos externos. Nuestro cerebro secreta sustancias que nos permiten sentir miedo, tristeza, enojo, asco o felicidad. Entonces, en otras palabras, si un hombre está muy excitado, puede presentar eyaculación precoz. Una vez que un hombre, por algún motivo, ya tuvo esta experiencia, la siguiente ocasión que se enfrenta a una relación, viene este recuerdo de este evento traumático y causa un sentimiento de miedo, ansiedad, frustración,
que a su vez esto vuelve a causar eyaculación precoz. Entonces, el factor emocional es muy importante, por lo que estar lo más relajado posible es lo mejor. Existen factores físicos. En casos muy raros hay algunos pacientes que tienen una sensibilidad aumentada en el pene, en el glande, condicionando eyaculación precoz. Los hombres que tienen cantidad baja en el cerebro de una sustancia química en especial llamada serotonina, pueden tener problemas de eyaculación precoz. Y estos pacientes no lo saben. Pueden estar sufriendo de depresión, que es una enfermedad de la cual muchas veces no se habla, pero que es importante darle tratamiento. ¿Cómo curar la eyaculación precoz? ¿Qué hacer si tu pareja tiene eyaculación precoz? Muchas veces la eyaculación precoz desaparece sin tratamiento, pero si sucede con frecuencia y te hace infeliz a ti o a tu pareja, o te está causando problemas en tus relaciones, acude con un especialista para platicarlo y dar un tratamiento según el interrogatorio, la exploración física, tus alergias, procedimientos quirúrgicos previos, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras voy al urólogo? ¿Cómo puedo retrasar el orgasmo? Te quiero advertir que estas técnicas tienen un 95% de posibilidades de mejorar y retrasar la eyaculación en hombres. Se trata de reentrenar tu cerebro. Se requiere de constancia, confianza y practicarlo, solo o en pareja. Te dejo los 3 urotips para controlar la eyaculación. Iniciaremos con la técnica Start, Stop o inicio y parada. Se trata de estimular el pene hasta llegar a ese punto justo antes de que te avise que viene la eyaculación. Todos los hombres sabemos reconocer este preciso momento que te da esa sensación y ese aviso que vas a eyacular. Justo ahí te tienes que detener por completo. Detener la estimulación al 100% por 30 segundos, hacer respiración inhalando por la nariz, exhalando por la boca y una vez que se recupere el control de esta respuesta, volver a iniciar la estimulación. Este ejercicio lo tienes que hacer de 3 a 4 veces antes de liberar el orgasmo. Otra técnica es el método de squeeze o apretón. Justo antes del aviso de la eyaculación, tú o tu pareja deben oprimir suave pero firmemente la cabeza del pene durante 30 segundos y antes de perder la erección por un estímulo doloroso, una vez pasado estos 30 segundos, reiniciar la actividad sexual con estimulación. Y lo mismo se repite de 3 a 4 veces antes de liberar el orgasmo. Este par de ejercicios puede cambiar para siempre el cómo tienes relaciones. Aplícalos, funcionará como magia. No necesitarás anillos, pastillas, aditamentos, etc. Esto será algo con lo que podrás reinventar tus relaciones. ¿Tienes mucha ansiedad? La ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales pueden provocar eyaculación precoz. Para estos problemas, puede ser útil buscar la ayuda de un psicólogo o psiquiatra. Hacer terapia de pareja, que también te puede ayudar si las causas de eyaculación precoz son problemas de pareja. De los tratamientos médicos, existen varios tratamientos que pueden ayudar a los hombres que tienen eyaculación precoz. Algunos antidepresivos parecen ayudar a retrasar la eyaculación, incluidos los antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Pero para poder recetar medicamentos se requiere una consulta para conocer muchos otros antecedentes y lograr darte el mejor tratamiento para ti. Espero que te sirva esta información, compártelo, déjame tu like y si tienes dudas, suscríbete al canal, déjame en los comentarios, activa las notificaciones y los estaré contestando personalmente. Nos vemos en la próxima. Lo olvidaba, el último urotips. Si te quedaste hasta el final de este video, aquí te dejo este bonus. Puedes hacer ejercicios de Kegel. Aún siendo hombre, estos ejercicios fortalecerán y te enseñarán a contraer el piso pélvico. Justo cuando te avisa que viene la eyaculación, hay que realizar esta contracción sostenida del piso pélvico que te ayudará a retrasar la eyaculación. ¿Cómo se logra esto? Lo puedes practicar cuando estás orinando, trata de interrumpir el chorro de orina. Así lograrás identificar cuáles músculos debes contraer para interrumpir la sensación previo a la eyaculación. Una vez que hayas identificado qué músculos debes contraer,
Tienes que hacer esto justo antes del aviso de la eyaculación y al igual que en los otros ejercicios, mantener la contracción por 30 segundos y volver a reiniciar la estimulación. ¡Suerte! Nos vemos en la próxima.